Muchas gracias, Juan Andrés, por tus palabras. Y ahora quiero invitar al señor ministro Mario Marcel para que nos cuente respecto de la reforma. Gracias, ministro. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a la Bolsa de Comercio por la invitación a participar en este seminario. Felicitaciones por los logros que han obtenido en los últimos años, por los proyectos que han emprendido y de los cuales hemos conversado en muchas oportunidades, por su aporte al desarrollo de las infraestructuras financieras y al fortalecimiento institucional del mercado de capitales. Creo que la Bolsa de Santiago ha sido un ejemplo de liderazgo y de voluntad de innovación que creo que muchas otras instituciones debería inspirar a muchas otras instituciones. Quisiera partir esta presentación que va a tener una composición un poco distinta a la que habíamos conversado originalmente, pero quería partir por lo último que planteaba el presidente de la Bolsa, que es el tema de los tiempos difíciles. Esto a propósito de que ayer tuvimos, ¿cierto?, el último dato de IMASEC correspondiente a septiembre, que mostró, como sabemos, una caída de 0,4% en 12 meses, un aumento de 0,2% respecto del mes anterior, y donde vemos que hay datos bien interesantes en la composición de la actividad económica. Porque lo que estamos observando hoy día es que la economía está haciendo el ajuste que tenía que hacer para controlar la inflación, ¿cierto?, después de la sobreexpansión que tuvimos el año pasado. Ese es un ajuste que ha estado ocurriendo y que está ocurriendo en este mismo instante. ¿Cómo se refleja eso? Se refleja fundamentalmente en la caída sistemática que ha tenido el consumo privado desde el último trimestre del año pasado. Y eso ha continuado hasta el día de hoy y se refleja en los últimos datos de IMASEC con el comportamiento de la actividad de comercio. Lo que es interesante, sin embargo, observar es que esa caída del comercio, esa caída del consumo, no ha logrado arrastrar a otros sectores productivos. Y eso explica que mes tras mes tengamos cifras de actividad que se prevén muy negativas, que terminan siendo menos negativas de lo que se esperaba, y nos lleva a predecir que en realidad el ajuste mayor todavía viene más adelante. Y yo quisiera poner un poco en cuestionamiento esa idea. Para reducir la inflación no se requiere una baja del producto, se requiere una baja de la demanda interna. Y viniendo de un escenario en el cual tuvimos una expansión desproporcionada del consumo, donde primero tiene que ocurrir ese ajuste de la demanda interna, es en el consumo. Si el consumo se está ajustando, si se está ajustando la demanda interna y la inflación empieza a revertir, como lo vimos en la última cifra y veremos ya lo que nos cuenta la siguiente en unos próximos días, quiere decir que el ajuste está ocurriendo. Y quiere decir, y si eso al mismo tiempo no está generando una recesión de proporciones, quiere decir que es un ajuste que está ocurriendo de manera más eficiente de lo que quizás habríamos esperado. Entonces yo invitaría a repensar estos pronósticos de catástrofes económicas que vienen, porque no se necesita una catástrofe económica para que Chile baje la inflación. Lo que se necesita es que se ajuste la demanda interna, se ajuste el consumo, tal como está ocurriendo hasta ahora. Entonces, quizás en lugar de seguir postergando nuestras proyecciones de catástrofe, a lo mejor es bueno tener una buena evaluación de dónde estamos, de cuánto hemos hecho de ese ajuste que es necesario y qué es lo que viene más adelante. Ahora, por supuesto, el fisco ha hecho su parte, o sea, el ajuste que hemos tenido durante este año tiene que ver, por supuesto, con el ajuste de la política monetaria, muy significativo, ¿cierto? 10 puntos porcentuales de aumento de la tasa de interés en prácticamente un año, pero el ajuste fiscal también ha sido muy significativo. O sea, el ajuste fiscal, pensemos, si lo queremos medir en términos del cambio en el balance fiscal, tenemos 10 puntos del producto de ajuste fiscal durante el 2022.
Ese es un ajuste fiscal muy significativo. Yo no conozco ningún periodo reciente en Chile, no sé, hay que irse como a las terapias de shock de otras épocas que provocaron otro tipo de escenarios que hayan sido de estas magnitudes. Y entonces, si al mismo tiempo nos situamos de dónde estamos parados y cuáles son las cifras que estamos mirando, siempre tenemos que acordarnos que hoy día, ¿cierto? Con suerte estamos mirando cifras de septiembre, sino de agosto, pero ya estamos parados en noviembre. Entonces eso quiere decir que el cuarto trimestre del año está transcurriendo, ya estamos llegando a la mitad del cuarto trimestre de este año. Este cuarto trimestre también va a ser un trimestre de ajuste, pero es el ajuste que estamos viendo. Es el ajuste que se nota hoy día en la calle, no es otra cosa que viene más adelante. Entonces, invitación a repensar un poquito cómo está ocurriendo el ajuste macroeconómico hoy en día, si es lo que necesitamos y cuánto de eso tiene que arrastrar al resto de la economía para poder materializarse. Dicho eso, me voy a referir a las reformas, a la reforma previsional y a la reforma tributaria. Me voy a extender un poquito más sobre la reforma previsional, dado que fue dada a conocer por el presidente ayer y que tiene una importancia bien significativa para el mercado de capitales, sin lugar a dudas. Entonces, primero, recordar, ¿cierto?, qué es lo que tiene que hacer un buen sistema de pensiones. Es cierto que vamos a hablar acá del impacto sobre el mercado de capitales, pero primero tenemos que preguntarnos qué es lo que se requiere de un buen sistema de pensiones. Entonces, un sistema de pensiones, normalmente lo que uno espera es que prevenga el riesgo de pobreza en la vejez, que es un tipo de pobreza particularmente dura, ¿cierto? Porque es la etapa de la vida en que uno tiene más necesidades económicas y menos capacidad de generar ingresos. En segundo lugar, queremos que haya continuidad en los ingresos entre la etapa laboral activa y pasiva, es lo que normalmente llamamos tasa de reemplazo, ¿cierto? Que el sistema previsional genere una tasa de reemplazo lo más alta posible. Y por otro lado, queremos que un sistema previsional ayude a mitigar riesgos de contingencias que afectan a los ingresos. Esas contingencias pueden ser cosas que ocurren, que sobrevienen, como es el caso de la invalidez, pero también puede tener que ver con condiciones que impiden que las personas puedan generar pensiones acorde a sus necesidades. Por ejemplo, las diferencias de expectativa de vida entre hombres y mujeres. Eso no es algo, obviamente no es algo que sobreviene, es algo que sabemos que existe, pero que, ¿cierto?, en un régimen de capitalización individual, donde calculamos rentas vitalicias con tablas de mortalidad separadas entre hombres y mujeres, nos va a generar pensiones diferentes. Y frente a eso, en un sistema de capitalización individual no hay mucho que hacer. Entonces, eso lo que nos lleva es que si miramos estos tres objetivos, estas tres metas de un sistema de pensiones, nos vamos a dar cuenta que no hay un solo sistema que sea capaz de responder a los tres. El sistema, un sistema de reparto, a lo mejor va a ayudar a prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, pero no va a ayudar, particularmente para la etapa de transición demográfica que estamos hoy día, no va a ayudar a mantener buenas tasas de reemplazo. Al contrario, esa brecha se va a ir abriendo en el tiempo. Un sistema de capitalización individual probablemente nos va a ayudar más a generar una sostenibilidad de beneficios en el tiempo, pero no nos va a resolver el problema del riesgo de pobreza en la vejez. Y tampoco, como veíamos recién con el ejemplo de hombres y mujeres, tampoco nos va a ayudar a resolver las diferencias entre hombres y mujeres. El aporte del fisco también nos podría ayudar a prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, pero no va a ser eso lo que no va a ser el aporte del fisco el que nos va a generar una alta tasa de reemplazo, salvo que tengamos una carga tributaria mucho mayor que la que vamos a discutir a continuación. Entonces, por eso es que hoy en día en el mundo tienden a prevalecer sistemas mixtos de pensiones, que combinan distintos pilares que se juntan para poder cumplir con estos tres objetivos. Y esa es la dirección en la que está avanzando el proyecto del gobierno. Para que podamos ilustrar esto adecuadamente, veamos lo que ocurre hoy día. Hoy en día, si miramos entre el 2007 y 2021, la mediana de la pensión autofinanciada llegó a 64.216 pesos. Esa es la mediana de la pensión autofinanciada generada por el régimen de capitalización individual.
Por supuesto, en torno a eso hay una gran dispersión, pero creo que podemos convenir que con una mediana de estas características no podemos decir que estamos cumpliendo con probablemente ninguno de los 3 objetivos que veíamos recién. Para resolver por lo menos el problema del riesgo de pobreza en la vejez, ¿cierto? Primero se creó el pilar solidario, ahora se transformó en pensión garantizada universal. Con la PGU, ¿cierto? Esos 64.000 pesos, que para mujeres son 30.685 pesos y para hombres 137.000 pesos, se transforman en 211.000 y 321.000 pesos al agregar la PGU. Esa es la realidad de nuestro sistema hoy día. Entonces, por eso es que una reforma es urgente, y lo sabemos desde hace tiempo. Cuando se formó la comisión que yo presidí en el año 2006 y generó sus propuestas que se transformaron en la reforma del 2008, había un mensaje bien claro en el informe de nuestra comisión que decía que el sistema, que no se pretendía que eso fuera la última reforma del sistema de pensiones y que debía evaluarse después de unos años para ver qué otros ajustes necesitaba. Esa evaluación vino con la Comisión Bravo. La Comisión Bravo evacuó su informe hace 7 años atrás. Desde entonces hemos tenido 2 propuestas de reformas de pensiones, la propuesta del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y la propuesta del segundo gobierno del presidente Piñera, ambas fracasadas en el trámite legislativo. Entonces nos tenemos que dar cuenta que frente a esta realidad no es posible que sigamos postergando una reforma de pensiones. Y tenemos que buscar, ¿cierto?, una propuesta que sea capaz de equilibrar estos 3 objetivos a través de un sistema mixto. Y eso es lo que propone la propuesta, lo que contiene la propuesta del gobierno. Entonces lo vamos a pasar rápidamente a esta gráfica acá, que resume la propuesta del gobierno. Entonces, en esta propuesta, en primer lugar, hay, en lugar de los 3 pilares que hoy día conocemos, que son la pensión garantizada universal, las cuentas de capitalización individual y el pilar voluntario, ¿cierto?, se agrega la cuenta del seguro social. Y además, dado que es un sistema que se va complejizando en términos de sus componentes y sus actores, tiene una sola plataforma sobre la cual se apoya para todo lo que son las funciones de back office, todas las funciones administrativas, de afiliación, recaudación, gestión de cuentas, pagos de beneficios. Entonces lo que se propone acá es que haya un solo ente que se haga cargo de todas esas funciones administrativas. Eso no quiere decir que ese ente las desarrolle todas por su cuenta, muchas de ellas las subcontratará y de hecho está previsto que en los primeros 2 años subcontrate prácticamente todo. Gracias. Pero lo importante acá es mirar esto desde la perspectiva de los afiliados. Los afiliados no pueden estar tratando con 3, 4 instituciones distintas durante su vida activa para efectos de efectuar sus cotizaciones, saber cómo están sus saldos, anticipar cuáles podrían ser sus pensiones. No pueden estar tratando con 2, 3 instituciones distintas después de jubilarse. Si su pensión va a tener varios componentes, no puede estar tratando con distintas contrapartes. Tiene que haber una sola plataforma con la cual sea capaz de entenderse y obtener toda la información que se requiere. Luego, en el caso de la pensión garantizada universal, esta tiene financiamiento estatal, como bien sabemos, como nos recordó el presidente, dado la reforma tributaria que acompañó la aprobación de la PGU en enero pasado. La propuesta del gobierno en este sentido es aumentar la pensión garantizada universal de los 194.000 pesos que tiene hoy día a 250.000 pesos. Para eso, su financiamiento va a provenir de la reforma tributaria. Entonces, aproximadamente 1/3 de la recaudación de la reforma tributaria va a ir a financiar el aumento de la pensión garantizada universal. Dado que la pensión garantizada universal va a tener el mismo valor para todo el mundo, eso significa que todo lo que se ahorre, todo lo que se contribuya, todos los beneficios que se obtengan son adicionales a la pensión garantizada universal. Eso hace una diferencia muy importante con el antiguo pilar solidario, particularmente con el aporte previsional solidario, que tenía una trayectoria descendente
a medida que aumentaba la pensión autofinanciada. Eso lo propuso la comisión que yo presidí, simplemente porque no se preveía que existieran recursos suficientes para financiar algo como la PGU. Afortunadamente, ¿cierto?, con el correr del tiempo eso fue siendo posible. Entonces, ese impuesto implícito que había en el APS, que era un impuesto del orden del 30%, asociado al aumento de la pensión autofinanciada, ahora es cero, ¿cierto? Y además con un nivel superior para la pensión garantizada universal. Luego, ¿cierto?, tenemos las cuentas de capitalización individual con el aporte de la cotización del trabajador. La propuesta a este respecto es que esa cotización pase de 10% a 10,5%. Ese 0,5% básicamente compensa por la baja en las comisiones, es decir, por lo tanto no va a implicar una pérdida de ingreso líquido por parte de los trabajadores. Esas cotizaciones de los trabajadores van a ir todas a cuentas de capitalización individual. ¿Administradas por quién? Administradas por una diversidad de agentes de inversión privados y uno público. Esos son el inversor de pensiones privado o los inversores de pensiones privados y los inversores de pensiones públicos, el inversor de pensiones público y autónomo. Las personas van a poder elegir entre esos inversores y van a poder elegir en función de la estrategia de inversiones que se les ofrezca y en función de la comisión que se les cobre. Esa comisión ya no va a ser una comisión sobre la renta, proporcional a la renta, sino que va a ser una comisión sobre el saldo de la cuenta de capitalización individual, que como sabemos implica alinear los incentivos con lo que es el costo de la administración de las cuentas. Hoy día, al cobrar sobre la remuneración y estando los costos de administración de fondos más ligados a los fondos, a la magnitud de los fondos de inversiones, hoy día hay un incentivo grande a captar afiliados de altas rentas, porque eso es lo que genera un excedente para las AFP. Al modificar la comisión, volvemos a alinear los incentivos. Ahora, ¿qué pasa con las generaciones de trabajadores que llevan muchos años y que han cotizado muchos años en proporción a su renta? Obviamente no los podemos hacer pagar de nuevo una comisión, si es que les aplicáramos, ¿cierto?, una comisión sobre su saldo, porque ahí estaría, ¿cierto?, todo lo que ahorraron, todo lo que contribuyeron en el tiempo, y por lo tanto esa comisión sobre el saldo va a tener un descuento en función de la edad o los años de cotización del trabajador. Por lo tanto, los trabajadores que hayan cotizado durante más años van a tener un descuento mayor respecto de la comisión sobre el saldo de su cuenta de capitalización individual. Al separar las funciones de administración de cuentas, de administración de fondos, lo que estamos haciendo al mismo tiempo es bajar las barreras de entrada a la prestación de este servicio de administración de fondos previsionales. Hoy en día, ¿cierto?, dado que las AFP están integradas verticalmente, integran la administración de fondos y la administración de cuentas, hoy día hay economías de escala y por lo tanto hay barreras de entrada a nuevos competidores. Por eso es que se ha necesitado recurrir a las licitaciones de nuevos afiliados para que entren nuevos AFP al mercado. Pero al separar estas dos funciones, las barreras a la entrada van a bajar y por lo tanto va a haber oportunidades para muchos oferentes alternativos, no solamente para quienes hoy día son AFP, sino que para otras instituciones que tienen experiencia en la gestión de fondos de inversión. Por lo tanto, lo que esperamos es que pasemos a tener un escenario, como ocurre en otros países, como ocurre en Suecia, en México, etcétera, en la cual surgen múltiples alternativas a disposición de los afiliados para administrar sus inversiones. Con la cuenta de capitalización individual, al momento del retiro, se va a generar una parte de la pensión final que tiene que ser una parte estable, ¿cierto? A un afiliado no le podemos decir, mire, usted va a ahorrar, ¿cierto? Tenemos todos estos componentes del sistema de pensiones y al final usted va a tener una pensión, pero esa pensión va a ir bajando en el tiempo y eventualmente hay una parte que va a desaparecer. Por lo tanto, necesitamos que se generalice la renta vitalicia como el producto pensional derivado de las cuentas de capitalización individual. Ahora, las rentas vitalicias
como sabemos, hoy día no contemplan la opción de herencia. Hoy día las herencias provienen de los retiros programados cuando el trabajador fallece y aún le quedan saldos en su cuenta. Ahora vamos a abrir la posibilidad de que los afiliados al momento de retirarse opten por una renta vitalicia con herencia, que hay una fracción, ¿cierto?, de sus ahorros que van a quedar como herencia para sus descendientes. Por lo tanto, se van a ampliar las posibilidades de herencia. Hoy día esas posibilidades están restringidas, en el caso de los pensionados, están restringidas a quienes se jubilan con retiro programado y, como decía recién, fallecen antes de que se acaben sus fondos. Hay que tomar en cuenta que hay una fracción importante de los afiliados que fallecen después de que se les acaban sus fondos. En el caso de las mujeres es 50%, en el caso de los hombres es 20%. Entonces, esta idea de que hoy día tenemos una posibilidad de masivas herencias, esa es una idea que no es correcta. Y de hecho, hay más herencias que se generan por los trabajadores que fallecen en la vida activa y que no tienen una pensión de sobrevivencia. Eso es mucho más importante que las herencias que se generan a través del retiro programado o proporcionalmente las herencias que se generan después del retiro. Entonces, tenemos clara esa línea y a continuación, ¿cierto?, tenemos la cuenta del Seguro Social que se va a financiar con esta cotización de los empleadores de 6%. Esa cotización va a ir a esta cuenta del Seguro Social administrada por el inversor de pensiones público y autónomo y va a tener 3 destinos, o digamos 4. Uno, ir adelantando un beneficio personal en cuentas personales para los propios trabajadores con una fórmula que hace que beneficie más a los trabajadores de bajos ingresos. Ayer un senador decía que los trabajadores de 400.000 pesos van a financiar los beneficios del resto. Eso no es correcto. Los trabajadores con 400.000 pesos van, como vamos a ver en un gráfico, no sé si viene a continuación, aquí está 500.000 pesos, un trabajador con una remuneración de 500.000 pesos, el empleador va a aportar 30.000 pesos por el 6%, va a agregar a su cuenta personal 21.000 pesos, que es el 70% del 6%, y el resto, el 30% restante, se va a prorratear y se va a agregar en términos homogéneos a todos los afiliados. Por lo tanto, este trabajador de 500.000 pesos va a recibir a través de ese mecanismo en su cuenta personal 20.340 pesos, lo cual va a totalizar 41.340, que es 8,3% de la remuneración, más que el 6%. Y como vemos en este cuadro, eso se mantiene así, va decreciendo, por supuesto, hasta rentas superiores al 1,5 millones de pesos. Es decir, todos los trabajadores que ganan de 1,5 millones de pesos para abajo se van a beneficiar de este mecanismo. Pero al mismo tiempo todos van a recibir recursos por este mecanismo. Incluso acá el que gana 2,5 millones, ¿cierto?, va a recibir los 105.000 pesos más los 20.340, que son este monto prorrateado, 125.340 pesos. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras van a recibir recursos del Seguro Social. No hay personas que vayan a estar excluidos. Nadie va a estar aportando y no recibiendo nada a cambio. Ahora, ese es uno de los destinos de los fondos del Seguro Social. Aparte de eso, lo que va a financiar el Seguro Social es el aumento inmediato de las pensiones de los trabajadores que ya están jubilados. ¿Cómo se va a calcular ese beneficio? Como 0,1 UF por cada año trabajado. Por cada año de cotizaciones, perdón. Eso va a significar que va a premiar la constancia en el ahorro que ha tenido el trabajador o trabajadora. Vamos a ver después un ejemplo, pero en el fondo estos trabajadores ya pensionados van a recibir un beneficio adicional del Seguro Social en proporción a los años por los cuales cotizaron. En tercer lugar, el Seguro Social va a corregir los desequilibrios que se generan por circunstancias de la vida. En primer lugar, ¿cierto?, la diferencia entre hombres y mujeres.
En las cuentas de capitalización individual se van a mantener las tablas de mortalidad separadas entre hombres y mujeres, por lo tanto las rentas vitalicias que van a surgir de ahí van a tener una diferencia y esa diferencia se va a compensar con el seguro social en exactamente la misma magnitud. Adicionalmente, el seguro social también va a agregar aportes a la cuenta personal del trabajador o trabajadora, más probablemente en este caso, que han dedicado tiempo de su vida al cuidado de terceros y que por esa razón no han podido trabajar ni han podido cotizar. ¿Cuánto? Hasta 24 meses por persona a su cuidado. También con cargo a esta cuenta del Seguro Social vamos a tener un beneficio por maternidad, en fin, hay varias otras cosas adicionales. Y finalmente, en la cuenta del Seguro Social también va a acumular reservas, porque es cierto, estos mecanismos de equiparación o de reducción de desigualdades van cambiando su peso con el tiempo sobre la base de los cambios que va teniendo la demografía. Por lo tanto, este es un sistema que tiene que acumular reservas que se van a la vez a invertir en el mercado de capitales por el administrador público de inversiones. Y finalmente tenemos el pilar voluntario, ¿cierto?, que ya lo conocemos, no tiene mayores cambios. Entonces, la pensión final, ¿cierto?, va a ser la suma de la PGU, la renta vitalicia, las condiciones que haya elegido el afiliado o afiliada, más el beneficio complementario del Seguro Social. Entonces, para ver cómo eso funciona, vamos a ver simplemente un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos en realidad. Lo vamos a ver para trabajadores que hoy día tienen 24 años, que habrían tenido normalmente un 50% de lagunas previsionales y que en la actualidad tienen un sueldo de 400.000 pesos. Obviamente, si tienen 24 años, lo más probable es que eso vaya aumentando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso del afiliado hombre, hoy día, es cierto, con ese 50% de laguna y el salario de 400.000 pesos, se le daría para una pensión autofinanciada, digamos una renta vitalicia de 122.000 pesos. A lo cual hoy día se agregaría la PGU por 193.917 pesos. ¿Cómo quedaría esto en el futuro? Bueno, a los 122.656 pesos se va a sumar la mayor acumulación de fondos por 4 razones. Primero, por el 0,5% adicional de cotización. Segundo, porque aumenta bueno, en este caso no lo va a afectar, pero como una cuestión general, porque aumenta el tope de renta imponible. Tercero, porque los cambios en la organización industrial del sector van a permitir aumentar la rentabilidad de los fondos. ¿Por qué? Porque va a ser menos necesario mantener fondos líquidos por parte de los administradores de inversiones. Además, por los cambios de las comisiones y, por último, porque se están agregando mecanismos para reducir las lagunas previsionales. Se van a reducir las lagunas previsionales porque el seguro de cesantía va a pagar las cotizaciones al 10,5% y al 6% de los trabajadores mientras están cobrando el beneficio del seguro de cesantía y porque se va a crear un mecanismo simplificado de cotización para trabajadores independientes. ¿En qué va a consistir ese mecanismo? En un depósito pactado con su banco en su cuenta de capitalización individual. Es decir, en lugar de lo que ocurre hoy día, que un trabajador independiente que quiera cotizar tiene que pasar por una verdadera carrera de obstáculos, que significa declarar una renta, que no es muy precisa, ¿cierto?, si es una persona que no boletea. Declarar una renta, reconocer una renta, calcularle el 10% y aportar la cotización. En lugar de eso, el trabajador va a poder aportar un monto fijo, digamos, no sé, 30.000 pesos, todos los meses descontado de su cuenta RUT. Todo eso nos va a ayudar a que el régimen de capitalización individual acumule más fondos. ¿Cuánto? Para un periodo para una vida laboral de 40 años, con todos estos factores, se podría acumular 23% más en la cuenta de capitalización individual. ¿Ya? Eso se ve reflejado en algunas de las franjitas que están ahí, por ejemplo, la que se refiere a las lagunas, ¿cierto? Está el aumento por la tasa de cotización, y a eso arriba se agrega el aporte del seguro social.
En este caso, ¿cierto?, el aporte del Seguro Social es producto de la tabla que yo les mostraba hace un momento. Con eso le va a dar una pensión de 474.000 pesos con un aumento de 50% respecto de la situación actual. En el caso de una mujer, a lo que acabo de describir, se agrega el beneficio por las diferencias, la compensación de las tablas de mortalidad y el beneficio de maternidad. Y con eso, también financiado por el Seguro Social, alcanza una pensión de 497.163 pesos con un aumento de 64%. Si esto lo llevamos a trabajadores con rentas más altas y menos lagunas, paradojalmente hay un aumento aún mayor. ¿Por qué hay un aumento mayor? Porque a estos trabajadores los beneficia aún más todos los cambios que se producen dentro del sistema de capitalización individual. Entonces, si bien no aumenta, en este caso es mayor su beneficio del Seguro Social porque cotiza durante más años, pero además las otras barras son mayores. Por ejemplo, ¿cierto?, la que tiene que ver con las lagunas sube a 84.000 pesos que se agregan, ¿cierto?, a los 471.000 pesos de pensión autofinanciada para generar una pensión mayor a 1 millón de pesos. Y lo mismo en el caso de las mujeres. Y nótese también en esto, igual que en el gráfico anterior, que acá tenemos, ¿cierto?, una mujer y un hombre que tienen la misma renta, que tienen las mismas lagunas y que van a tener la misma pensión. Hoy en día el sistema no puede garantizar eso. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, al dominar el componente de capitalización individual, las mujeres son penalizadas por su mayor expectativa de vida. ¿Ya? Entonces, esto ayuda, ¿cierto?, nos ayuda a entender el sistema que se está proponiendo, por qué es mixto, ¿cierto?, en qué se traduce el que sea mixto y, sobre todo, cómo beneficia a las personas. Entonces, aquí tenemos las razones por las cuales un sistema mixto, porque hay contribuciones del Estado, empleadores, trabajadores, combina distintos pilares, combina obligaciones legales con espacios para decisión de las personas y combina inversores públicos y privados. ¿Ya? Todo eso se traduce en un sistema mixto. Acá tenemos un par de gráficos, sí, ahí está. Un par de gráficos con los cuales quería terminar esta parte de la presentación. Este gráfico representa la evolución del Seguro Social hasta el año, creo que es el año 2100, me parece. Entonces acá lo que vemos, ¿cierto?, es que las barras café corresponden al beneficio intergeneracional, ¿cierto?, a los beneficios que se entregan a los actuales pensionados. Eso va, con el correr del tiempo, ¿cierto?, va desapareciendo, va tomando mayor peso el beneficio para los trabajadores contemporáneos y, ¿cierto?, la barra verde, que es la pensión de vejez, va teniendo un peso creciente y a ellos se agregan los beneficios por maternidad, cuidados, lagunas, tablas de mortalidad, sobrevivencia. Y lo otro que quería mostrarles es que es este gráfico de acá, que muestra qué es lo que ocurre con el mercado de capitales, donde, ¿cierto?, concuerdo 100% con lo que señalaba el presidente respecto de la importancia que tiene el mercado de capitales en Chile, la importancia que tiene para el desarrollo de los países tener un mercado de capitales profundo, un mercado capaz de proporcionar financiamiento de largo plazo en moneda local. Yo creo que nadie en esta sala peleó tanto contra los retiros de fondos como yo, así que paso esa prueba. Bueno, el ministro también, pero con la diferencia que, como sabemos bien, ¿cierto?, el quinto retiro logró finalmente rechazarse por mayoría absoluta respecto de la idea de legislar, lo cual creo que habla de una cierta maduración de nuestro sistema político frente a la evidencia de los daños causados por los retiros de fondos de pensiones. Pero eso, ¿cierto?, los retiros de fondos de pensiones se reflejan en esa caída que tenemos ahí, la línea negra, en los años 2020 y 2021. Ahora, ¿qué efectos tendría la reforma previsional sobre esto? Bueno, en primer lugar, ¿cierto?, vamos a mantener
la capitalización individual, ¿cierto? Por lo tanto, el 10, ahora 10,5% se va a seguir invirtiendo en el mercado de capitales con los elementos adicionales que mencionaba recién, con la reducción de las lagunas, ¿cierto? Con una estructura de comisiones distinta, con un aumento en el tope de renta imponible. Y a eso se agrega, ¿cierto?, la inversión de las reservas del Seguro Social también en el mercado de capitales. Y eso es lo que nos permitiría, ahí hay distintas variantes, digamos, hay como un abanico que se va abriendo, pero nos permitiría recuperar los activos de fondos previsionales que teníamos antes de los retiros, nos permitiría recuperarlo entre 7 y 10 años a contar de ahora. Parece largo, pero si no tuviéramos eso nos demoraríamos muchísimo más. Podríamos demorarnos 20, 25 años en recuperar lo que se retiró en estos dos años. Por lo tanto, esta es una reforma que también nos va a permitir recuperar el mercado de capitales, fortalecer a los inversionistas institucionales, aumentar la competencia en la inversión de fondos de pensiones ¿cierto? Nos va a permitir también desarrollar a otros inversionistas institucionales, como son las compañías de seguro de vida, por ¿cierto? La ampliación de las rentas vitalicias. Así que eso es muy resumidamente lo que está en la reforma previsional. Es una reforma que nos hemos demorado varios meses en trabajarla, ha habido muchos procesos de consulta, hemos recibido muchas sugerencias, muchas de ellas las hemos ido incorporando y creemos que es una respuesta pragmática, es una respuesta realista a una necesidad urgente como es la que tenemos hoy en materia de pensiones respecto de nuestros jubilados actuales y futuros. Dicho eso, y muy brevemente, porque después creo que vamos a discutir harto sobre la reforma tributaria, solamente quisiera destacar una de las dimensiones de la reforma tributaria, que es el tema del impuesto dual. Como sabemos, llevamos mucho tiempo discutiendo en Chile sobre la integración o desintegración del impuesto a la renta. En la reforma del 2014 quedamos en un punto intermedio, ¿cierto? Que fue esta integración o esta desintegración parcial, que terminó siendo bastante compleja porque requirió una cantidad de información, detalles, declaraciones juradas, etcétera, de parte de los contribuyentes muy significativa. Lo que estamos haciendo ahora es pasar de esa idea de ir separando el impuesto primera categoría del global complementario. Lo que estamos pasando es a un impuesto dual, que significa aplicar una tasa plana a los ingresos provenientes del capital. Y es dual porque trata de manera distinta las rentas del capital de las rentas del trabajo. Hay distintas razones para justificar ese tratamiento diferente, simplemente les doy una de ellas. Hoy en día, ¿cierto? Para las rentas del capital, ¿cierto? Uno declara sus rentas en función de su balance, aplica, ¿cierto? La depreciación sobre el capital que tiene y en función de eso se determinan sus utilidades, se pagan los impuestos de primera categoría, después lo que se distribuye, ¿cierto? Va a rentas del capital de las personas. Las personas que tienen sus ingresos provenientes exclusivamente del trabajo no tienen la posibilidad de depreciar su capital, no tienen la posibilidad de depreciar su capital humano. Es, por así decirlo, un impuesto que se aplica sobre una renta bruta del trabajo. Entonces, creo, así como eso, hay varias otras razones que podemos dar, pero ese es un punto que nos parece relevante para efectos de poder entender por qué optar por un sistema dual, aparte de la mayor simplicidad que tiene. Al mismo tiempo, es cierto el hecho de que en el impuesto dual estemos aplicando una tasa plana, también cierto, se hace cargo de la mayor volatilidad que tiene el capital financiero respecto del capital humano. Esa es la razón por la cual en todos los países que existen sistemas duales se aplican con tasas planas y no con tasas progresivas como las del global complementario. Junto con esto, quisiera destacar, quisiera llevar o vincular esto a la discusión que hemos tenido
a través de los años sobre el tema de la integración o desintegración. Y respecto de eso, creo que es interesante notar una suerte de contradicción que uno observa en la discusión pública, ¿ya? Que deriva de lo siguiente. Muy adecuadamente, ¿cierto?, el presidente hablaba de la importancia del ahorro y de la inversión para el crecimiento de la economía. ¿Quién podría dudarlo? Pero tendemos en la discusión tributaria a asumir implícitamente que esa igualdad o esa relación entre ahorro e inversión se produce a nivel del contribuyente. Pero eso no es correcto. La igualdad entre ahorro e inversión es una igualdad macroeconómica, es una identidad macroeconómica. Los distintos agentes toman decisiones distintas de ahorro y de inversión, y por eso existe un mercado de capitales. Si no, ¿cierto?, no lo necesitaríamos créditos si cada uno invirtiera solo en función de sus ahorros. Solo necesitaríamos a alguien que nos pague un interés por nuestros ahorros. Pero eso no es la realidad. Y si miramos hoy día la composición del ahorro doméstico, vamos a ver, ¿cierto?, que las personas, ¿cierto?, los hogares tienen una participación importante en ese ahorro doméstico, como a través de los ahorros previsionales, y el gobierno ha tenido una participación importante en el ahorro nacional también, excepto en los periodos en que se desequilibran las finanzas públicas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si lo que queremos es estimular la inversión, focalicémonos en los estímulos a la inversión. No necesariamente, ¿cierto?, un incentivo al ahorro se va a traducir en inversión por parte del mismo agente. O puede ocurrir que estemos ahorrando en otra parte de la economía y ese ahorro se canalice a financiar la inversión. Para tomar un ejemplo bien concreto, ¿cuál fue la gran caída del ahorro en los últimos años? Bueno, fue la caída que se produjo en el 2021, ¿cierto?, con los retiros de fondos de pensiones. ¿Y cuál ha sido el gran aumento, el mayor aumento que hemos tenido de ahorro en los últimos años? Va a ocurrir este año. ¿Por qué? Porque el fisco va a transformar su desahorro de 4% del producto en un ahorro positivo de 4% del producto este año. O sea, un vuelco de 8 puntos del producto en el ahorro doméstico a cargo del fisco. Entonces, evitemos la idea de que la igualdad entre ahorro e inversión se produce a nivel microeconómico, porque es una igualdad que se produce solo a nivel macroeconómico. Y para que esos ahorros se vinculen a esa inversión, para eso necesitamos mercado de capital, necesitamos sistema financiero, etc. En segundo lugar, creo que es importante destacar que hay muchas contradicciones entre la argumentación en favor de la integración del impuesto a la renta y el cuestionamiento del gravamen a impuestos no retirados. Porque es cierto lo que se plantea respecto de aplicar la tasa que está propuesta para el 22% de los ahorros en sociedades pasivas, es que en realidad las personas donde administran sus ahorros es dentro de las empresas, no es en su capital personal, no es en su liquidez personal. Bueno, si eso es así, entonces no es muy claro cuál es la consistencia de ese argumento con el argumento en favor de la integración del sistema de impuesto a la renta. Porque si lo que vale, lo más relevante, las decisiones más importantes de ahorro se toman dentro de las empresas, entonces será más importante la forma en que se grava a las empresas que la forma en que se grava a las personas. Entonces quería destacar esos dos puntos como temas más, llamémosle más filosóficos respecto a la manera en que que conducimos nuestras discusiones tributarias, ¿no? Dicho eso y reiterando que respecto de la reforma tributaria vamos a seguir con el enfoque pragmático que hemos seguido hasta ahora, recogiendo, ¿cierto?, las buenas sugerencias, tratando de buscar acuerdo entre los parlamentarios, como lo hemos hecho, ¿cierto?, con el royalty minero, como lo hicimos con las 27 indicaciones que presentamos al proyecto que está en la Cámara de Diputados. Vamos a seguir con ese mismo espíritu hacia adelante, tratando de generar lo que creo que todos queremos, que es un sistema tributario lo más estable y predecible en el tiempo, que sea capaz de generar recursos suficientes para garantizar derechos ciudadanos que son valorados por parte de la ciudadanía, uno de los cuales muy significativo es el derecho a una pensión digna, que es lo que estamos recogiendo a través de la reforma previsional, y por esa vía, ¿cierto?, ambas reformas están
intrínsecamente ligadas. Muchas gracias. ¿Me paso por allá, cierto? Muchas gracias, señor ministro. No sé si podemos prender las luces. Quiero también agradecer a nuestros panelistas que se me perdieron. Ah, perdón. Por mientras los voy presentando entonces, la señora Soledad Recabarren, socia y fundadora de Recabarren y Asociados; Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Hacienda; Hernán Gutiérrez, socio de Tax Legal de KPMG; nuestro ministro Marcel, que se me va arrancando; y al señor José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa. Aprovecho, si me pueden ayudar con este código QR para responder una mini encuesta que nos va a ayudar a mejorar. Por favor, si se puede, maravilloso. El ministro va a sacar una foto con los panelistas. La foto con los panelistas. Nos falta un panelista, parece. Sí. Muchas gracias. El señor ministro nos tiene que dejar, si es que lo liberamos. Muchas gracias, don Mario, por acompañarnos.
Parece que elegimos unos micrófonos muy difíciles esta vez.